Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder estar con ustedes. Vamos a empezar unos estudios relacionados con el libro de Colosenses y vamos a dar algunos consejos a lo largo de este estudio para mejorar nuestra vida cristiana y espero que sean de mucha bendición para tu vida. El día de hoy vamos a estudiar Colosenses, el capítulo 1 del versículo 9 al 14 y quiero leerte esta porción de la palabra. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ok, el tema de esta enseñanza o meditación es cómo crece un cristiano en el Señor. Y esta quizás pueda ser un interrogante en muchos de nosotros, ¿cómo podemos crecer en el Señor? Quizás llevas muchos años conociendo de Dios, pero puedes darte cuenta que a lo mejor no ha habido un crecimiento. Fíjate que hace como un mes platicando con la pediatra de mis pequeñas, ella me decía que la importancia de tener la talla y el peso correcto. Cuando tú tienes la talla y el peso correcto, más cuando eres pequeño, es un indicativo de que estás creciendo bien, de que te estás desarrollando bien y que pues estás sano. Si esto no sucede así, si un pequeño, por ejemplo, tiene bajo peso o baja talla, es un indicativo de que algo en su salud no está bien, de que algo en su cuerpo no está funcionando bien. Y de la misma forma sucede en lo espiritual. Nosotros como cristianos necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Y entonces Pablo, a través de estos pasajes que te leí, nos da como unos consejos que nos pueden ayudar a ver si realmente nosotros estamos desarrollándonos sanamente y creciendo en el Señor. El primer consejo que Pablo nos da es buscar estar bajo autoridad. Y lo dice en estas palabras del versículo 9. Dice, por esta razón no cesamos de orar por ustedes. Qué importante es que cuando venimos al Señor siempre busquemos estar bajo la autoridad de alguien, bajo la cobertura de alguien. A veces pensamos que estar bajo cobertura es pues que tengo que estar siempre bajo un mandamás, pero no es así. Cristo ha establecido las autoridades para no solamente una cuestión de orden o gobierno, sino también para ser protegidos. Y cuando estamos bajo autoridad, hay una protección, hay un cuidado espiritual sobre tu alma. Fíjate qué bonito es lo que dice Pablo. Por esta razón no ceso de orar por ustedes. Pablo tenía cuidado de la gente que estaba bajo su autoridad, orando, intercediendo en todo tiempo por ellos. Entonces, una señal de que yo voy a crecer sano es que pueda estar bajo autoridad. Acuérdate de esto, un niño no puede crecer sin la ayuda de sus padres o de sus tutores. Necesitamos siempre de alguien que nos mentoree, alguien que sepa un poco más de nosotros para que así podamos aprender. El segundo consejo que Pablo da es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y esta parte me encanta porque podemos pensar que para que yo conozca lo que le gusta a una persona, necesito pasar tiempo con esa persona. Quiero que pienses en una amistad o quizás en tu esposo y medites en esto. ¿Cómo es que tú sabes sus gustos, sus deseos, lo que no le gusta? Bueno, quizás es porque le conoces exactamente por pasar tiempo con él, porque vives con esa persona, porque amas a esa persona. Y de la misma manera, amados, si nosotros queremos crecer en Dios, necesitamos aprender a conocer a nuestro Dios. Un cristiano que crece sanamente pasa tiempos hermosos, tiempos de calidad en oración y en la presencia de Dios. Es ahí donde nosotros podemos conocer qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios y de tal forma también poder conocer su voluntad, lo que Él quiere y lo que Él desea de nuestras vidas. Si sabemos
cuál es la voluntad, cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, seguramente estaremos caminando en el camino correcto y creciendo sanamente. Siguiente consejo que nos da Pablo. Es una persona sabia y entendida en lo espiritual. Y sabes, sabiduría o sabio no es lo mismo que inteligente, porque conocemos mucha gente inteligente, pero a veces esa inteligencia se utiliza para cosas que son equivocadas. La sabiduría es la virtud y la capacidad de utilizar la inteligencia de una manera buena y correcta. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a ser sabios y entendidos. Ahora, ¿cómo voy a tener entendimiento en las cosas espirituales? Pues pasando tiempo con el Espíritu Santo. Dice su palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces, una persona que está creciendo sanamente en el Señor tiene comunión con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien te da entendimiento de aún cosas sobrenaturales, de ámbitos espirituales que de una manera terrena no pudiéramos entender, pero es la comunión con su Espíritu lo que te da esta capacidad de ser una persona espiritual. Siguiente consejo que nos da Pablo, una persona que está creciendo sanamente, fíjate, da buen testimonio. ¿Y cómo puedo dar un buen testimonio? Primero, debemos de agradar a Dios en todo. Tú siempre vas a dar un buen testimonio si estás seguro de que en todas las acciones que realizas en tu vida estás agradando a Dios. Entonces, siempre que vayas a hacer alguna cosa, pregúntate esto, ¿estoy agradando a Dios? ¿Esto que voy a decidir, esto que voy a hacer, le complace a Dios? Y seguramente que vas a poder guardar un buen testimonio. Segunda cosa para dar un buen testimonio es dar fruto. Y sabes, el resultado de que el fruto o la vida del Señor se manifieste en la vida de una persona es nuevamente pasar tiempo con Él, ser llenos de su presencia, ser llenos de su espíritu, ser llenos de la vida de Cristo te va a hacer inevitablemente actuar como Cristo, y a esto nosotros le llamamos dar fruto. Y siguiente, para dar un buen testimonio, pues necesito tener conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de las predicaciones. Qué importante es pertenecer a una iglesia local donde seamos enseñados. Aquí en la iglesia tenemos grupos familiares, tenemos niveles, tenemos enseñanzas para damas, enseñanzas para matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estás en un buen lugar, o si tú estás en una iglesia local, acércate, aprende de Dios, aprende de su voluntad, llénate del conocimiento de su palabra. Siguiente consejo que nos da idea de si estamos creciendo bien. Un cristiano que va creciendo bien es fortalecido con poder para ser perseverante y paciente. Y esto es una realidad. Tarde o temprano vamos a padecer aflicción, vamos a pasar por tiempos de prueba, por tiempos de tribulación, pero qué importante es lo que dice la palabra. Alguien que está madurando en el Señor persevera y es fortalecido en paciencia y en su fe. Entonces, si estás pasando por un momento de dificultad, recuerda esto, Dios te sostiene. Si a lo mejor fácilmente te desanimas, si fácilmente dices, híjole, no, pues ya Dios no me ayudó, ya me dejó solo, pues ya mejor ni quiero ir a la iglesia, quizás este es un indicativo de que no estás creciendo o desarrollándote sanamente. Esto nos habla de un poquito de inmadurez espiritual, pero hoy es un buen día para corregirlo. Siguiente consejo que nos da Pablo, una persona que está creciendo sana en el Señor es libre de la autoridad de las tinieblas. ¿Y a qué se refiere esto? Ser libre de la autoridad de las tinieblas. Cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos sujetos a nuestras bajas pasiones, a nuestros deseos malos, que la Biblia les llama concupiscencias. Y vivir de esta manera era una manera de esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Sin embargo, en Cristo, una persona que está creciendo bien en el Señor tiene libertad y tiene autoridad para aún vencer los malos deseos, las malas emociones, las malas acciones que orillan a una persona que es dominada por el pecado a actuar mal. No es así en un cristiano. Un cristiano tiene la libertad y la autoridad para vencer sobre estas artimañas del pecado. Entonces, estos son algunos consejos que nos da Pablo para ver si realmente estamos creciendo. Estas son algunas características que debemos de tener al crecer en el Señor.
Si te das cuenta, podemos vernos como en un espejo y pueden servirnos estos consejos para ver si realmente estamos nosotros creciendo o no estamos creciendo en el Señor. Si no estamos creciendo, hoy es un buen tiempo para venir al Señor y pedirle su ayuda, decirle, Señor, ayúdame. Quizás llevo años en el Evangelio y no he crecido, sigo teniendo malas actitudes, no tengo un buen testimonio, sigo dudando, me sigo desanimando con frecuencia, pero hoy es un buen día, Señor, para que tú me puedas ayudar. Ayúdame a crecer. Si hay algo que está enfermo en mi espíritu y que no me está permitiendo desarrollar, sáname, límpiame y perdóname. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida y tomemos el consejo. Crezcamos en el Señor. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.